El juez Walter Villatoro ordenó este lunes la captura del diputado Luis Rabé por supuestos delitos ocurridos cuando él dirigía el Congreso en el 2015. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF. Se busca. A continuación la nota del ahora prófugo Luis Rabé. El diputado Luis Rabé tiene una orden de captura en su contra. El juzgado 10º de instancia penal, a cargo del juez Walter Villatoro, ordenó su detención. El Ministerio Público acusa a Rabé de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales, por la creación de plazas fantasma cuando fungió como presidente del Congreso en 2015. La FECI también coordina una orden de captura internacional en contra de Rabé, debido a que salió del país desde el 16 de agosto, 2 días antes de perder su inmunidad. La Junta Directiva del Congreso le ha negado los permisos a Rabé para ausentarse y con la orden de captura, su curul podría estar en riesgo. El artículo 161 constitucional establece que si a un diputado se le decreta prisión provisional, sus funciones quedarán en suspenso. En diferentes oportunidades, Rabé evadió los cuestionamientos de la contratación de personal. Póngame ya las esposas y métanme preso, pues. Aquí estoy. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de lunes comenzamos la semana con esta orden del juez Villatoro. Captura para Luis Rabé. ¿Se podrá realizar esta captura? ¿Qué va a suceder con la curul que se encuentra aún, ¿no?, en el Congreso de la República y que según el presidente Mario Taracena buscarían desaforarlo? ¿Cuál será el futuro del todavía diputado? Ese es el tema de la noche. La etiqueta SF se busca. Damos la bienvenida a los analistas Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Algunos tuiteros ahí dicen que esto es una decisión tardía, una orden de captura que llega en el momento en el que pues el parlamentario al parecer o está en México o en Nicaragua. Ahora no sabemos. Daniel, ¿qué escenarios para el futuro de Luis Rabé? Ya no digo carrera política porque espero que ya no la tenga, pero el futuro, digamos. Sí, legal. Y está bien que hagas esa puntualización. Yo creo que ese es uno de los efectos del tsunami de CICIG, es la destrucción de las élites tal y como las hemos conocido. Y Rabé es élite política donde las haya, y lo ha sido durante mucho tiempo. Es un cacique que ya sabemos las conexiones que tiene y la importancia que tuvo dentro del sistema. No se ve muy prometedor, ¿no? Al final creo que tarde o temprano, y más siendo una figura política conocida como es él, no creo que pueda huir por mucho tiempo, y ya existen mecanismos de colaboración internacional que una vez que las peticiones lleguen a los países pues deberían tramitarse de alguna manera. Y no sé hasta qué punto él va a tener la posibilidad de refugiarse en algún lugar donde sí le den protección y donde no se tramiten esa clase de órdenes de captura internacionales, ¿no? El sistema básicamente es Interpol. Pero quién sabe, a lo mejor, y eso es algo que tenemos que observar muy de cerca, a lo mejor el paraíso se llama Nicaragua, la corruptísima, terrible, horrible Nicaragua de Daniel Ortega. De Ortega. A diferencia de otras personas que se encuentran también prófugas de la justicia, que son exfuncionarios, en este momento Luis Rabé aún es diputado del Congreso de la República, y según hemos visto en las cartas que ha enviado, no sé, de forma remota a Junta Directiva, y que han llegado a Junta Directiva en donde dice que está huyendo de una persecución política. Estuardo, ¿no vemos lejos la posibilidad que solicite un asilo político el diputado Luis Rabé en uno de estos gobiernos donde tenga él una buena relación? Y que lo pida la Dilma Rousseff y la Cristina Panamá. Y que lo pida también, ¿cómo se llama? Puede ir Maduro. a Panamá. Y bueno, porque el otro país que existe alta posibilidad que esté es Panamá, que de Nicaragua haya brincado a Panamá. Pero yo quiero regresar a tu pregunta acerca de la curul, porque esa es una pregunta muy importante. Y es que sigamos el escenario. Rabé no viene, falta las sesiones, se aplica la ley, la norma, como ha dicho el presidente del Congreso, y ya no hay curul para Rabé.
el que sube tampoco no es una de las, digamos, de las... Y averigüen ustedes, televidentes, quién sube, ¿verdad? Pero tampoco no es un niño... No es un niño de primera comunión. Tampoco es el padre de Calcuta, pues, ¿verdad? Es otra firmita el que sube, que yo creo que en ese proceso de limpieza, de depuración del Congreso, va a estar un tercio del Congreso, y si no es que más, ¿verdad? En antejuicios, en búsqueda, en órdenes de aprehensión. Es que los que quedaron no son gran cosa. O sea, todo el que entre en la lista y sustituya mafiosazos, porque es que no tiene otro nombre, Rabé es un mafiosazo de primera categoría, pues seguramente va a ser uno de segunda, pero se va a fíjate que también lo interesante del caso Rabé es que no solo es el Congreso. Si solo fuese el Congreso, pues sería una cuestión política. Ahí van los canales de televisión abierta, va, digamos, el monopolio de los canales, va también cierto monopolio en la radio, entra también la misma ley de telecomunicaciones, entran testaferros que tuvieron, que tiene Rabé en defensa de... Ojo, que los que están ahora en comunicación con Jimmy Morales, ¿de dónde vienen? Muchos vienen de... Son allegados de Rabé. De esas empresas. Ahora, algunos ven en este retiro de la inmunidad, órdenes de captura, algunos exdiputados, incluso tras las rejas, un intento de esta depuración por fases del Congreso de la República, pero esto se cae desde el momento que vemos, como mencionaba Estuardo, que quien sube es otra pieza idéntica en este sistema de partidos políticos en donde se han buscado posiciones y se ha llegado no por meritocracia, sino por cuánto ponen o quién pone el financiamiento de la curul. Bueno, el sistema democrático no es necesariamente meritocrático, ¿eh? Eso hay que distinguirlo, por lo menos desde luego no en el sentido meritocrático que le damos a ganar una plaza funcionarial a través de mecanismos de exámenes o de CB que sean objetivos y que respondan a capacidades. Esto es una elección popular, digamos. Es una elección popular. O sea, si le quieres llamar a eso meritocrático, le podemos llamar, pero en principio no tendría la misma connotación. Y está bien, o sea, los cargos populares muchas veces apelan más al sentimiento que a la razón, y ese es el juego, capital. Y ese es el juego democrático, y está bien, y apelan a una circunscripción, apelan a un público determinado, y lo que quieres es que el político represente de alguna manera a ese público, aunque muchas veces uno no esté de acuerdo con la forma en la que lo hace. El problema es que los políticos guatemaltecos y gente que está en esas listas cerradas, más que apelar a un público determinado, lo que apelaba era a un sistema de intereses personales. Ahora bien, yo no creo que haya que ser muy negativo al respecto. Está claro que ahora no es el momento para depurar. Por eso hay una parte de la intelectualidad, sobre todo de izquierdas, que no quería que se diesen las elecciones, porque decía que por lo menos en el Congreso no iba a haber una verdadera renovación de élites con la oportunidad que era 2015. Yo sí creo que está bien que se dieran las elecciones, pero está claro que no era el momento para renovar. Lo que sí creo es que va a tener un efecto a largo plazo, y que esta clase de personajes como Rabé van a quedar fuera de la jugada. O sea, Rabé ya está, tú lo apuntabas, Rabé está fuera de la jugada política. Y eso es muy importante porque no hay una figura equivalente a Rabé. No puedes agarrar a alguien con las conexiones a los canales abiertos que él tiene, con el bagaje político, y ponerlo de una manera equivalente. Y yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad dentro de 3 años. Esos espacios vacíos que van a dejar esta destrucción tremenda que está haciendo CICIG. Luego de esta destrucción, como menciona Daniel, que está haciendo CICIG de este sistema que no representa a los guatemaltecos, ese sistema actual de partidos políticos, ¿cómo evitar? Lo mencionabas, el que sube es una copia muchas veces del calco, tal vez en menor grado, ¿no?, de la persona que se va o del puesto que queda vacante, quien ocupa. Las elecciones en 3 años podrían repetir ese fenómeno. Ahí es donde necesitamos urgentemente la segunda ola de cambios, de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y ahí es donde empieza el debate, ¿verdad?
empieza también el debate en cambios al sistema de justicia, como los propuestos por este grupo liderado por CICIG, en el cual el debate está si se le quita o no, se quita la inmunidad, por ejemplo, a los funcionarios, el cambio a las comisiones de postulación. O sea, es un cambio más grande, pero el que tiene que iniciar es un cambio a la ley electoral y de partidos políticos, que ahorita en realidad no lo miramos, ahorita no vemos ese cambio. Yo creo que hay que empujar por ese cambio en la medida que necesitamos un cambio en la ley de servicio civil, porque tenemos pactos colectivos y tenemos todo ese problema, así un cambio a la ley electoral y de partidos políticos, precisamente porque son los partidos políticos, ¿verdad?, los que nos dan opción. Es que el menú ya está hecho cuando te lo dan. Claro. No hay, esa es una selección de lo disponible, no es una elección entre las posibilidades. Y los partidos políticos lo hacen y hay varias posibilidades. Ahorita ya Tribunal Supremo Electoral pues fue muy claro en decirle no muchas gracias a la propuesta a la segunda ola de propuestas que llegó. Pero hay que debatir sobre algunos cambios, ¿no? Y ese es el debate que necesitamos, y la pregunta es ¿cómo evitamos que el sistema político, el sistema de partidos políticos siga produciendo revés? Esa es una pregunta, y la pregunta que dejamos antes de nuestra pausa. Vamos a este corte. Ya sabe, la etiqueta SF se busca. Volvemos.